Como docente o institución educativa, es importante que comprendamos cuál es la forma correcta de crear las clases en Google Classroom. Eso significa entender la arquitectura correcta para Google Classroom, porque como docentes podría ser que creemos un montón de clases o institución y de pronto nos demos cuenta que las evaluaciones no fueron pensadas de la forma correcta o que los alumnos no se pueden inscribir a las clases de la forma correcta. Ya que Google Classroom permite crear las clases con mucha facilidad, hay que entender primero cuál es la forma correcta de crear clases y cómo funciona la lógica de trabajo en Google Classroom. Así es que vamos a empezar. En el caso de un docente que esté trabajando con su cuenta personal o bien con una cuenta institucional pero creando sus propias clases, podría ser el caso que él le dé la misma materia, imparta la misma materia, al mismo grupo pero en periodos diferentes. Entonces, en tal caso, una arquitectura posible es la de crear una clase que corresponda directamente a un grupo específico. Por ejemplo, va a crear la clase de matemática noveno año para el primer periodo como una clase individual y será separada de la de matemática del segundo periodo, aunque va a trabajar en el segundo periodo con los mismos alumnos y va a trabajar en el segundo periodo con el mismo distribución porcentual de las notas. Lo mismo ocurrirá cuando el docente tenga interés en trabajar en el tercer periodo. Va a crear la misma clase con los mismos estudiantes, con temas diferentes, pero con la misma evaluación. Es importante comprender que para Google Classroom, cuando usted define una evaluación, todos los trabajos que usted asigne en cada uno de los temas del periodo van a ser consignados en alguno de los rubros que usted definió para esta clase. Y es muy importante que usted comprenda esto, ya que en caso de no configurarla bien, usted podría ser que trate de hacer evaluaciones en un periodo que no puedan ser consignadas en otro periodo materia vista en otro periodo. Por ejemplo, imaginemos la situación de que usted ha terminado la evaluación en el primer periodo. Usted cierra el periodo, pero aquí al final ha incluido algunas materias que corresponden al segundo periodo y por lo tanto serán evaluadas en el segundo periodo, pero como usted las agregó dentro de la clase que corresponde al primer periodo, tendrán que ser incluidas esas evaluaciones dentro de este periodo. Por lo tanto, es importante que usted defina con claridad cuáles son los contenidos que se estudiarán en cada uno de los periodos para que sean evaluados respectivamente. Sí, también podría existir la situación donde el docente imparta la misma materia para diferentes grupos. Por ejemplo, que imparta matemáticas a noveno año en el primer periodo, pero a las secciones 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4 la misma materia en diferentes grupos. En tal caso, lo recomendable es que usted cree una clase, configure la evaluación y posteriormente a eso usted podrá clonar esta clase y convertirla en 9.2. Clona esa clase y la convierte en 9.3 y así sucesivamente con las demás. Tome en cuenta solamente un detalle que es importante prestar atención, y es que cuando usted crea una clase, no mezcle contenidos, temas de un periodo en otro, porque, por ejemplo, si usted dentro del primer periodo de pronto incluye un tema que corresponde al segundo periodo, este tema va a ser evaluado dentro del primer periodo. No podrá ser evaluado dentro del segundo periodo.
Esa es una claridad mental que debe tener usted como docente, que cada clase de Google Classroom corresponde a un grupo específico de contenidos y de estudiantes que van a ser evaluados mediante rubros de evaluación definidos para esta clase específica y que no se van a combinar con otras clases. Usted sí podrá clonar las clases como he explicado. Bien, ahora podría ser que como institución educativa ustedes más bien lo que necesiten sea que el grupo de alumnos tenga todas las clases para su sección. Por ejemplo, matemáticas de la 9.1, ciencias de la 9.1, estudios sociales de la 9.1, etcétera, etcétera. Quizás con el mismo grupo de alumnos. Cada una con diferentes temas, por supuesto. Y cada una podría tener hasta una evaluación diferente. Podría incluso ser el caso de que en estudios sociales tengan trabajo cotidiano de 40, pruebas de 50 y tareas de 10%, no incluya asistencia. Dentro de cada clase, el docente define cómo va a hacer su evaluación. Inclusive podría ser una evaluación por puntos y no porcentual. Entonces simplemente que en estudios sociales se califica el trabajo cotidiano con 20 puntos más 20 puntos de otro trabajo y que sean dos pruebas, cada una de 25 puntos, o podría definir una de 30 y otra de 20 puntos. Y las tareas que sean una de 10 puntos o 10 de un punto o como quiera el docente. Y ya que los alumnos van a acceder mediante un código que cada docente proveerá, un alumno no verá las materias de otros grupos. Por ejemplo, el alumno de séptimo o de octavo no verá matemática de séptimo o de octavo, porque a él solo se le proveyó el acceso para matemática de noveno, aunque la institución como tal aquí tenga configurada todas las matemáticas de séptimo, octavo, noveno, décimo, etcétera. Aunque tenga ciencias de séptimo, octavo, noveno, décimo, etcétera, el alumno como tal solamente verá las materias correspondientes a los códigos que a él se le proveyeron para acceso. Nuevamente es importante hacer notar que cada curso debe de corresponder a una evaluación, a un grupo de estudiantes y a un grupo de contenidos correspondiente. No deberemos nunca combinar contenidos de una materia en otra, ni tampoco de un periodo en otro, porque cada curso de Google Classroom corresponde a una unidad y la unidad es compuesta por la materia, la evaluación, los temas de esta materia y los estudiantes que la componen. Entonces, ¿cómo creo las clases y cómo creo los temas? Para las clases simplemente en la página principal de clases, el docente se irá al más y dará clic en crear una clase. Por ejemplo, aquí ya tenemos la clase que se llama Introducción al Classroom. Esta clase corresponde a cierto tipo de estudiantes, diferente de la clase de Introducción a Física. Diferente de la clase que vamos a crear, que ahora se va a llamar Ciencias de noveno. Le damos crear y listo. Una vez creada la clase, yo tengo que empezar a crear la estructura de la clase. Esta estructura la voy a crear de varias formas. Primero mediante anuncios a la clase. Todos esos anuncios van a aparecer en esta parte principal que se llama el tablón de anuncios. Estos anuncios son mensajes breves, cortos o rápidos para la clase que le aparecen a los estudiantes aquí. Luego en la pestaña Trabajo en clase crearemos tareas, crearemos preguntas de interacción con los estudiantes, crearemos material para la clase, reutilizaremos publicaciones y crearemos temas. Muy importante. Podría quizá empezar creando los temas acá.
Por ejemplo, si en noveno empezamos con el primer tema que se llama el cuerpo humano, entonces ese será el primer tema. Quizá el segundo tema que nosotros estudiemos sea las sustancias químicas. Y quizá el tercer tema que nosotros necesitemos sea el trabajo y la energía. Así sucesivamente podremos ir creando todos los temas, dentro de los cuales estarán los contenidos y las evaluaciones y las tareas. Cuando vayamos a crear cualquier tipo de trabajo, por ejemplo, una tarea, esta va a ser agregada dentro de alguno de los temas que ya hemos creado. Y si no está, debemos crearlos. Observemos que tenemos temas generales, no tenemos disponible por ahora subtemas. Así es que hay que empezar pensando en cuáles temas generales vamos a trabajar. Podremos también crear material para la clase. Igualmente, lo indexaremos dentro de alguna de las categorías o temas. Los temas se pueden considerar como capítulos, como temas, como categorías o índice de los contenidos de la clase. Son los que me dan la estructura de la clase. Es muy importante, pues también nos permitirán a nosotros organizar completamente el trabajo con la sección.